¿Para qué sirven las presiones de fondo? ¿Para qué sirven las presiones de fondo? Los entrevistan, a ver, generadores de petróleo. A ver, les entrevistan y dicen, díganme, ¿para qué sirven las presiones de fondo? ¿Ah? Para calcular. Debe ser muy bien. ¿Cuántos métodos conoce usted para calcular la presión del reservorio? ¿Cuántos métodos? ¿Cuántos métodos conocen para calcular la presión del reservorio? A ver, ¿nombramos? Bildad y... ¿Ah? Bildad puede ser Bildad y Drata. Ese es un método, pero el primer método, el método más elemental. PSP. PSP. Tomando presión de fondo con PSP, que tiene ciertas características. ¿Cuál es la primera condición para tomar PSP? La presión en cabeza. Que la presión en cabeza, Se estabiliza. una vez que yo veo que mi presión en cabeza, es decir, voy a tomarlo. Para tomar la presión del reservorio se tiene que cerrar el pozo. Eso es lo primero. Y para tomar una prueba de habilidad, el pozo tiene que estar siendo un drawdown. Primero, si yo quiero conocer la presión del reservorio, tengo que cerrar el pozo. Es la única manera de conocer el primer método en el siglo, así se hacía. Se tenía que conocer, tiene que cerrarse el pozo. Cuando yo cierro el pozo, tengo dos situaciones: que la presión en cabeza se estabilice o que no se estabilice en un tiempo determinado. Si se estabiliza en un tiempo determinado, entonces puedo tomar esa presión mediante una prueba de PSP. Bajo el registrador al fondo y estoy midiendo la presión del reservorio en el punto medio. Pero si la presión en la cabeza no se estabiliza en un tiempo prudente, máximo hemos dicho que es 4 días. Si no se estabiliza, yo puedo calcular la presión del reservorio mediante métodos. ¿Qué métodos hay? El que hemos estudiado, el método de Horner. Hay el método de Horner, hay el método de Musca, hay el método de David Brigg, el MDH, infinidad de métodos que solamente nosotros en este curso vemos cómo aplicamos Horner, que en mi opinión funciona bien. ¿Ya? Entonces, Horner, además de darme la presión del reservorio, tiene otra diferencia. Cuando yo tomo un PSP o un PSP, hay presión del reservorio y puedo hallar los gradientes estáticos del fluido. ¿Correcto? Con este PSP. O sea, para la presión del reservorio, dos caminos. A, estabilizada la presión en cabeza estática, corro un PSP. B, no se estabiliza, tomo aquí un botón que llamamos bottom hole pressure, presiones de fondo y diferentes métodos, pero nosotros vamos a estudiar Horner, o estamos estudiando solo Horner. Ya dicen, vaya, queremos tomar la presión del reservorio, cerramos el pozo. Un día sigue subiendo la presión, segundo día la presión sube, tercer día se logra estabilizar. Fantástico. Entonces simplemente traemos el registrador, lo ponemos en el fondo, medimos la presión, luego tomamos los gradientes, subimos el registrador, vamos tomando gradientes a diferentes profundidades y me dan los gradientes estáticos. Aquí con presión de reservorio, presión P,
delante, y los gradientes estáticos. Nada más puedo medir con el PSP la presión del reservorio y los gradientes estáticos. ¿Ya? En cambio, con todos los métodos que aplicamos, cuando la presión del reservorio no esté estabilizada, ¿qué conocemos? La presión del reservorio, pero calculada. Esta presión es medida. ¿Ya? Aquí medimos la presión del reservorio. La medimos. Sabemos que esa es la presión del reservorio. En cambio, cuando tomamos métodos como Horner, la presión del reservorio es presión calculada, que yo le llamo P estrella, es calculada. Y además de darme la presión calculada, me da permeabilidad, restricción de flujo, me da eficiencia de flujo y radio de investigación. Entonces, la prueba de bottom hole pressure es una prueba que me da más información. El PCP solamente me da presión de reservorio medida y gradientes. Por eso en la mayoría prefiere tomar un bottom hole pressure. Y el bottom hole pressure yo lo tomo con cierre mínimo de 24 horas. Puedo cerrar el pozo 24 horas, bajo el registrador y estoy tomando la presión y se acabó la prueba. Y el pozo ya lo puedo poner en producción. ¿Por qué? Porque con este mínimo tiempo, en cambio acá, para hacer la presión estabilizada, a veces necesito hasta 5 días. Si no tenemos la diferencia que esta PCP cuesta máximo pues $1,000. Esta prueba de acá te cuesta $5,000. Con su interpretación, con todo. Hay una diferencia. Entonces va a depender de lo que quieren hacer. Si ven que ustedes se estabiliza la presión y para ustedes es suficiente la presión del reservorio, PSP. Pero dicen, pero ¿cuánto es la permeabilidad? No tengo núcleos. No sé cuánto es el radio de investigación, cuánto está drenando este pozo. No tengo cuál es la eficiencia de flujo que tiene ese pozo, o sea, las balas que me han hecho. Me está sacando por eficiencia de flujo 100%, ¿no es eso? Entonces, veo un bottom hole pressure. Yo quiero que entiendan bien la diferencia entre lo que es un bottom hole pressure y lo que es un PCP. ¿Ya? Y saber la decisión cuándo voy a tomar eso. Si yo veo que a pesar que mi presión se estabiliza rapidito, pero no tengo núcleos, no tengo permeabilidad, no sé, entonces prefiero solo cerrar el pozo 24 horas, hago un build-up y analizo mediante un método de producción. Ahora miren, ¿cuál es la diferencia y cómo se paga esta prueba? Adelante. Bueno, acá lo cierro 5 días. ¿Cuántos días estoy perdiendo en producción? Acá lo cierro un solo día. Ya 4 días que estoy perdiendo en producción, me están pagando los $5,000. Si mi pozo produce 100 barriles por día, 100. El precio de $60, ya son $6,000 por día que yo estoy dejando de producir. Entonces, a la larga, se prefiere hacer un bottom hole pressure. ¿Entienden? Y por eso es que ya se hace como algo tradicional, es aplicar. Ahora, el quid del asunto está aquí. ¿Qué método me permite? Porque todos los métodos usan información de cierre, registro de presión,
con tiempo. El método es el que voy a aplicar. Yo les estoy enseñando forma. Hay método de búsqueda que se usó en los años 30. Hay el método de Beck-Bree, el método de Rokitansky, el método MDH de Miller, el que tienen el ejercicio ahí. Va a depender de ustedes, de la experiencia que ustedes tengan con este tipo de interpretación, que se conoce con el nombre de well testing. Todo lo que hacen aquí es well testing. Prueba de pozos. Y la prueba de pozos comienza conociendo la presión del reservorio y conociendo una prueba de drawdown. Well testing, entonces, es humildad. ¿Qué significa humildad? Cerrar el pozo. Y un drawdown, o ahora se llama el flow, hasta el flow. ¿Qué es para qué? Pruebas de producción para construir. Aquí es para hallar la presión del reservorio y aquí es para hacer la IPM. Con este dato de acá, pruebas, construimos lo que conocemos de influjo. Todo esto nos lleva a que tengamos información. El well testing es para que tengamos información del IPR. ¿Y esto? ¿Está dañado? No. ¿Cuánto es la eficiencia de flujo? ¿Hasta dónde está mi radio de drenaje? ¿Está claro? Bien, entonces en el ejercicio que nosotros hicimos, les dije, teníamos, ya puedo, este es el resumen de lo que hemos estudiado hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, sácate el gorro que pasa el calor. Aprende eso en el principio. Bien, borro ya acá esto. Este es el resumen de todo lo que explicamos en esta clase. Ya. Ahora quiero nosotros partimos con la primicia de un pozo productivo. Primero, flujo radial. Todos los pozos van a producir por flujo radial. Generalmente, desde el radio de investigación hasta la zona de transición, es un flujo radial. Y en general, si es un flujo radial, dice que Q es igual a 7,0 por 10 a la menos 3 K por H, donde K está dado en milidarcis, H en pies por la presión del reservorio menos la presión fluyente, que divide viscosidad, el beta O, cuando Q está en STB por día, por acá tienes el logaritmo neperiano de RE sobre RE más S, el factor de restricción del flujo menos 0,75. Cuando yo tengo el Q ideal, cuando S vale 0. Si S vale positivo, el pozo está dañado. Si S vale negativo, el pozo está estimulado. ¿Correcto? Entonces, nosotros hemos dicho que la presión fluyente en la pared del pozo siempre va a ser igual a la presión fluyente para un S igual a 0 más un delta de P.
positivo o puede ser negativo dependiendo del valor de S. Bien, entonces, cuando yo hago mi prueba de drawdown o de build-up, conozco el valor de M y conozco el valor de S y puedo calcular este delta de P, y hemos dicho que este delta de P es igual a 0,87 por el valor de M por el valor de S, entre paréntesis, porque puede ser más o puede ser menos. Y entonces conozco la presión fluyente a 0, con S igual a 0, y puedo determinar el Q ideal. ¿Qué me falta para conocer el Q ideal? El famoso RE. Y este RE, ¿de dónde lo saco? Del radio de investigación. Y hemos dicho que el radio de investigación aquí es igual a la raíz cuadrada de la permeabilidad por el delta de T dividido entre 948 por la viscosidad, por la porosidad, por el factor de compresibilidad de la roca. Entonces el problema se transforma en que sabemos calcular ese delta de T. Y hemos dicho que ese delta de T se calcula, ese delta de T lo calculamos en el tiempo estabilizado. El pozo comienza a producir o se cierra y viene una etapa no estabilizada, luego entramos a una etapa estabilizada y luego entramos a una etapa pseudo estabilizada. Entonces las etapas del pozo hemos dicho, primero no estabilizado, sea para cierre o para drawdown, no está estabilizado. Luego llega un momento que ya estamos 2 estabilizado y 3 pseudo estabilizado. El delta de T está aquí entre el inicio del estabilizado y el inicio o el final del estabilizado, cualquiera de ellos dos está. Ese es el delta de T, el inicio del estabilizado y el final del estabilizado, o el inicio del no estabilizado. Y donde hablamos para repasar, en un build-up esto es así. Hasta aquí terminó la prueba. Logré que mis puntos estén estabilizados. Aquí está el logaritmo de 1, aquí 10, acá 100, acá 1000, etc. Entonces nosotros decimos, tenemos que buscar la recta que une estos puntos y decimos, esta es la presión del reservorio cuando el valor es 1. Hallamos su pendiente y necesitamos tener el tiempo cuando el delta de T es igual a 1, que sabemos que esto es T sub P más delta de T entre delta de T, y es en logaritmo. Cuando el delta de T es igual a 1, que decimos que esta es la presión a 1 hora. Ahora, ¿dónde es el delta de T que voy a tomar? Aquí. Este es el delta de T. En el momento de comienza la recta y cuando terminó mi último punto de mi prueba. Porque desde aquí para acá, este es el estabilizado, no estabilizado, y este es el pseudo estabilizado. Aquí todo el reservorio estamos en la zona virgen.
Eso le llamamos el tiempo pseudoestabilizado. En producción el pozo, cuando ya el pozo produce, tiene un tiempo no estabilizado y un tiempo estabilizado. Cuando el pozo no se hubiera puesto en producción, o sea, ni se hubiera perforado, este es el comportamiento que tiene el reservorio aquí. Aquí está la permeabilidad acá, aquí está la presión del reservorio, perfecto aquí, en esa zona. Y las pruebas de fondo me ayudan a determinar esa presión, y este radio de investigación es todo lo que yo investigo. ¿Desde dónde? Desde el radio del pozo, que lo tengo aquí, y acá está el radio de investigación que le llamamos radio RE, que es el radio de drenaje. Cuando yo quiero saber cuántos acres me está drenando, ¿qué digo? Que el área de drenaje es igual a pi, el radio de investigación elevado al cuadrado, en pies sobre 560, esa es el área de drenaje, de lo que está drenando mi pozo, que lo determinamos ya sea en el build-up o en el drawdown. ¿Ya? Lo mismo, hoy tenemos la ventaja que en esta prueba, hasta el flu, o esta prueba de hasta el flu, podemos calcular todo. ¿Pero en qué consiste una prueba hasta el flu? Primero, el pozo lo tenemos en producción, no me interesa cuántos días, pero inmediatamente lo cierro. Y lo mejor es, la mejor forma de hacer este flu, primero hacer el build-up, termina el build-up y pongo el pozo en producción con diferentes caudales, Q1, Q2 y Q3, y con eso tengo ya mi IP. Pero si yo no quiero calcular o no quiero hacer el build-up, voy, me dice, hay que hacer una prueba de flu hasta el flu, muy bien, cierra el pozo, 24 horas, en el tiempo esté sub cero, para mí esa va a ser la presión inicial. Y luego abrimos el pozo y comienza el drawdown. Entonces, una prueba de drawdown cambia aquí a este gráfico. Una prueba nada más, o sea, un caudal. El flu hace 3 drawdowns. 3 drawdowns. 3 y a veces 4. Para cada drawdown tenemos esa construcción. Aquí viene, hacemos esto. Para cada drawdown, aquí está el logaritmo de el tiempo de producción. Ya, aquí tenemos el valor de 1, aquí va 10, aquí va 5. Y estos puntitos son los que me determinan esta pendiente. ¿Qué me interesa? Es de la presión a 1 hora. Ahora, la pendiente sirve para sacar toda la permeabilidad, todo lo que tenemos. ¿Y dónde está el tiempo estabilizado? Este es el delta de T, que voy a poner en mi fórmula acá. ¿Y dónde está la presión fluyente para ese caudal? Aquí. Donde estas áreas son iguales, y digo, esta es la presión fluyente para el caudal Q que yo estoy produciendo como promedio. Con eso, nosotros podemos hacer todo el análisis y aplicar la ecuación de flujo radial. Porque en esta zona de aquí es donde está el flujo radial. En la zona pseudo es estabilizada. Entonces, si vamos a nuestro ejercicio que hicimos,
vamos a usar la data del flujo radial. ¿Ya borró esto? Foto, sí. La presión en una hora es la que estaba en el punto 1. Ah. Del TF1. Claro. Es la presión en una hora. No. Cuando empieza 0.1. El delta del T es en el momento que se estabilice este punto, la pendiente donde lo choca y termina. Ese es el delta del T. ¿Tú ves cuánto? La presión en una hora. Ah. La presión en una hora. Acá, para igual a 1. Ah, ya. Así como la presión del reservorio Sí, bueno. es con 1, acá la presión a 1 hora es aquí. Aquí la presión a 1 hora está acá. Esa es la diferencia entre el Bildad y el traslado. La presión 1 hora en el Bildad es T sub P más 1. En cambio, la presión en 1 hora en el traslado es no del registro, sino con el logaritmo del gráfico de 1. No es si te dicen la presión en 1 hora, tanto me dices, eso no vale. Tienes que ver cómo es la recta. Y cuando se intersecte con 1, esa es la presión a 1 hora. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos, que dejamos incompleto para terminar. El flujo radial, acuérdense que eso está 10 a la menos 3 en milidarsis. Cuando no lleva el 10 a la menos 3 quiere que esté en darcy. Pero generalmente estamos. ¿Qué tenemos? A ver, datos, para mí. Vamos a hacer la información del drawdown. Voy a ver mis datos que yo tengo.